¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más aquí con Monseñor Jorge Casareto en este espacio en que creen los que creen. Y hoy un tema apasionante, por lo menos para mí, porque nunca voy a hacerlo. ¿De qué vamos a hablar, Monseñor? Vamos a hablar de los últimos santos, los papas santos. Los papas santos, así es. No vas a ser papa. No, santo tampoco. Por el No momento. sé, no sé. Bueno, dele, rece. En realidad, voy a partir del título, Sí. porque vos dijiste, yo no voy a ser santo. Y esto puede prestar mucha confusión a A la ver. gente, porque claro, la gente puede pensar que los santos son solamente aquellos que están en el altar. Yo creo que hay mucha santidad de vida, hay mucha gente santa. Después, la Iglesia no puede seguir cada causa, hacer una causa de santidad de cada persona. Pero yo me he encontrado con mucha gente santa en la vida, ¿no? Y que estoy seguro que están en el cielo y han tenido una vida de santidad. Pero bueno, A ver, pero espere, porque acá dijo algo importante. Todos los que están en el cielo son santos. ciertamente. O sea, no hace falta ser de yeso nada más. Claro, porque la santidad es la comunicación de la vida de Dios plena, ¿no? Y esto se adquiere en la vida eterna, a la cual aspiras vos y aspiro yo. Por eso que, según nuestras aspiraciones, podés aspirar a ser santo y desear ser santo. Amigos, acá tienen la explicación de Monseñor, ya está todo dicho. Bueno, vamos Bueno. a hablar de los últimos papas que han hecho santos, ¿no? Sí, sí. Es decir, Que habitualmente se les dice Santo Padre, ¿no? se dice Santo Padre, exactamente. Es una manera de honrar el cargo del papado, como que es un cargo que exige, demanda más santidad, porque justamente en la Iglesia los cargos son mayor servicio. Y los papas, y este Papa Francisco se está cansando de decir que cualquier cargo significa mayor servicio. No es un signo de poder, sino, o mejor dicho, el poder que se tiene, que es un poder de carácter espiritual, un poder, sobre todo la Iglesia, es para servir a la Iglesia, ¿no? Y por eso ha habido papas importantísimos, ha habido una seguidilla. Ahora se han hecho santos a Juan XXIII, a Juan Pablo II, y se ha beatificado, que es el paso anterior a Pablo VI. Sí. ¿No? De esto es lo que queremos hablar un poquito. Sí, O sea, sí. ¿de quién tenés memoria de todos estos papas? Y la foto de Pablo VI, yo soy del 63, así que lo tengo ahí como todavía de los papas intocables, ¿no? Juan XXIII más intocable porque se me lo contaron y lo leí, pero Pablo VI era como todavía los papas más intocables, que después al leerlo lo vi como siguiendo un camino de cercanía. Claramente Juan Pablo II fue el papa de mi juventud, así que es el papa cercano que pudimos ver, el papa que atraía a los jóvenes, el papa que tenía un carisma especial y que hacía que la gente se congregara de un modo distinto. Y bueno, y ahora el Papa Francisco que es como el final de esta cadena, ¿no? Parecería que el papado se fue acercando a la gente, que el Espíritu fue soplando y llevando más el papado a la encarnación, y hoy tenemos un papa que habla el idioma de todos, ¿no? Y que, como charlamos hace unos programas atrás, tiene todavía fresco en el oído el sentir del pueblo, el sentir de haber estado confesando hasta meses antes o días antes de ser elegido papa, ¿no? De estar entre medio de la gente. Así que esas son el más fuerte fue Juan Pablo II, claramente. Está bien. Bueno, vamos a empezar por Juan XXIII, porque, Dele, por el principio. claro, Juan XXIII en realidad es papa cuando yo estoy en el seminario. Ajá. Yo todavía entré al seminario justamente entré con Juan XXIII. De Pío XII me acuerdo, porque estaba en la Juventud de Acción Católica, pero con Juan XXIII entré. Y asombró mucho la elección de Juan XXIII, porque fue un papa, era como un hombre de campo, Ajá. que llegó a ser papa. Acá incluso llegamos a conocer los hermanos de Juan XXIII, vinieron, una familia los trajo, y eran realmente campesinos, ¿no es cierto? Uno dice que notable de la misma familia, un
un hombre muchacho, fue tomado por la iglesia, fue preparado, capacitado, fue papa. Los hermanos siguieron siendo campesinos, pero campesinos, ¿no es cierto? Esto, a mí eso me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando lo eligieron a Juan XXIII fue todo un impacto muy fuerte, porque Pío XII era un hombre muy señorial, de alguna manera un poco principesco, Ajá. un gran papa también, ¿eh? Ya podríamos, pero no me quiero entretener en el Pío XII. Cuando lo eligió Juan XXIII, por empezar, le dijo, yo solo no como. Pío XII comía solo, seguramente escuchaba o música o alguno leía alguna cosa sagrada. Juan XXIII dijo, yo una pasta la tengo que compartir con otro, si no, no es pasta. Es decir, un buen vaso de vino y una persona al lado, ¿no es cierto? Esas cosas impactaron mucho en la gente, ¿no es cierto? Hay un sacerdote que dice, cura con panza inspira confianza, ¿no es cierto? Es decir, esa panza de Juan XXIII, esa bonomía, y todos decíamos, este va a ser un papa de transición, pues después un papa como Pío XII, y aparece con esa idea del concilio que él lo dice, realmente fue una inspiración del Espíritu Santo. Yo me sentí inspirado del Espíritu Santo y proclamé una convocatoria del concilio, ¿no? Bueno, evidentemente fue lo más importante que hizo, pero él incluso, por decirlo así, tenía un estilo más bien conservador en su modo de ser. Y nunca imaginó que iba a convocar el acontecimiento más importante del final del siglo II, no solamente más importante eclesialmente hablando, fue uno de los acontecimientos mundiales más importantes, ¿no? El siglo pasado, lamentablemente, será recordado por las grandes guerras mundiales, pero si hubo un signo de paz fue el Concilio Vaticano II, ¿no? O sea, justamente lo opuesto a la guerra. Y él, por haber vivido esas guerras, creo que sintió esa inspiración de una iglesia que tenía que estar mucho más al servicio de la paz. Me parece que el gran pensamiento de Juan XXIII fue ese, servir a la paz, ¿no es cierto? Y también él, algo que ha retomado con fuerza Francisco, habló que la iglesia de Jesucristo tiene que ser la iglesia de los pobres, ¿no? Es decir, fueron las dos grandes ideas. La iglesia preocupada por los pobres, la iglesia preocupada por la paz. Esas fueron las grandes ideas de Juan XXIII, ¿no? Bueno, eso que vos tenés nada más que en tu sabiduría de libros, la podemos actualizar de esta manera. Qué bárbaro. No imaginé que era así de un origen humilde y de un origen sencillo, ¿no? Pensé que era del establishment, como se dice actualmente. No, un hombre realmente, incluso cuando aparece la casa de donde nació y donde vivió su infancia, después entró el chico al seminario. En aquella época se entraban muy chicos al seminario, pero era bien de campo, bien de esos campos en Italia que eran siempre lugares chiquitos. Acá estamos hablando de las grandes hectáreas, ya eran 2 o 3 hectáreas, agricultores, con alguna cabrita, una vaquita. Esa fue la vida de Juan XXIII, ¿no es cierto? Qué bárbaro. Supongo que habrá sido un impacto parecido al de Francisco hoy, ¿no? Fue un impacto parecido, exactamente. Fue un impacto muy parecido. Después de Juan XXIII viene un gran papa que es Pablo VI, que lo acaban de hacer beato. Vamos a explicar a la gente. Un beato es el paso previo a ser santo, a ser proclamado santo. Bueno, Pablo VI tuvo mucho vínculo afectivo con Juan XXIII, mucho vínculo afectivo. Él había sido un hombre de un brazo derecho Pío XII. Había sido un hombre que se formó trabajando con la juventud universitaria, la FUCI famosa, agarró todo el tiempo Mussolini, ¿no? Y él asesor de la juventud en tiempo de Mussolini. Ya con gran amistad con Maritain, gran amistad con un filósofo francés muy importante, Jean Guiton, muy formado en la democracia cristiana, y él tuvo que, como asesor de esa FUCI y ya incorporado a la Santa Sede, tuvo que abarajar todo el embate de fascismo, ¿no es cierto? Entonces él de alguna manera tenía ideas democráticas muy, muy, muy fuertes, ¿no? Y en un momento determinado Pío XII lo manda a Milán.
Y mandarlo a Milán era una manera de decir, lo queremos a este hombre que ha sido un hombre de curia, lo queremos mandar para que sea un pastor, y yo creo que en la mente de Pío XII habrá pensado, este va a ser el nuevo Papa en un futuro. Claro. Pero cuando murió Pío XII lo eligieron Juan XXIII. Ahora, cuando Juan XXIII lo hace cardenal en Milán, a Pablo VI, y tiene una relación afectiva muy directa, de modo tal que cuando proclama el concilio, Pablo VI ya lo sabía porque Juan XXIII se lo había dicho, no sé si por teléfono o personalmente, pero le había dicho que había tenido esa inspiración y que convocaba un concilio. Y Pablo VI asume el pontificado con 1 año de concilio. O sea, el concilio duró 4 años. Y en el primer año muere Juan XXIII. Entonces, Pablo VI tiene que asumir el concilio y llevarlo adelante. No había sido su inspiración. Claro. Y es más, hay quienes dicen que Pablo VI no se hubiera atrevido. ¿Cómo son las cosas de Dios, no? Pablo VI era un hombre, de alguna manera, un poco indeciso. Juan XXIII, con esa bonomía, el Espíritu me inspira y proclamo esto, y vamos adelante, ¿no es cierto? Es decir, es un hombre así más decidido. Pablo VI es un hombre más reflexivo. Hay quienes dicen también, ¿no? Él no sé si se hubiera animado. Por eso Dios eligió a alguien para que proclamara el concilio y a otro alguien para que continuara el concilio. Y Juan XXIII seguramente no era el hombre para continuar el concilio, lo era Pablo VI. Entonces ahí vemos cómo Dios va armando, ¿no es cierto?, toda esa visión, ¿no? Y bueno, Pablo VI, en cuanto a documentos tiene, cierra el concilio y proclama un documento que seguramente algo te habrá llegado a vos y después en el próximo bloque algo vas a decir de esto, que se llama Evangelii Nuntiandi. Evangelii Nuntiandi es más o menos lo que ha hecho ahora Francisco. Le dice a la iglesia, miren, él agarra una iglesia postconciliar muy dividida entre conservadores y más abiertos y dicen, ¿cómo salimos de esto? Y salimos mirando al mundo. Claro. Tomemos el mundo y tomemos la misión de evangelizar el mundo y eso es lo que va a solucionar los problemas internos de la iglesia. Bueno, seguimos en el próximo bloque. Muy bien. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org.
volvemos a los santos papas, los papas santos, y esto que nos iba narrando en forma tan amena también usted de la vida, ¿no? De Juan XXIII, de Pío XII, de Pablo VI. Me quedó como pendiente una pregunta que tiene que ver con el antes, ¿no? Usted hablaba de que la figura de Juan XXIII es una figura que acerca y que se abre más a la gente, que se abre más a lo sencillo. ¿Cómo era el papado antes? ¿Qué significaba un papa para el pueblo antes? Bueno, yo tampoco tengo tantos años como para... Pero claro. Pero el papa, evidentemente, primero, no nos olvidemos que estaban los famosos estados pontificios. Entonces, la figura del papa se semejaba mucho a un monarca en la tierra, ¿no es cierto? Él era el que presidía los estados pontificios, presidía espiritualmente a la iglesia, pero también tenía los estados pontificios. Era un poco un gobernante de los estados pontificios. Entonces era un personaje ciertamente encumbrado, alejado, ¿no es cierto?, muy alejado de la gente, una persona que inspiraba siempre un gran respeto, que lo sigue inspirando hoy en día, pero con una lejanía, ¿no? Una especie de hombre más cerca del cielo que de la tierra, de algún modo, ¿no es cierto? Ahora, en ese contexto de un papado que viene como herencia, trae como herencia este papa que es principesco, como dijo usted antes, o como que un gobernante lejano, ¿cómo engancha un papa como Pablo VI demócrata? Claro, bueno. ¿Democracia en la iglesia? No, bueno, justamente, él tiene una visión de la construcción de la sociedad muy importante. Él está siempre, como decía, asesorando a jóvenes universitarios, muchos de ellos con vocación política, de esa FUCI famosa, la Federación Universitaria Católica, ¿no?, italiana, de la Acción Católica Italiana, salieron después los grandes dirigentes de la democracia cristiana. En ese momento estaban las ideas totalitarias, fascismo, nazismo, o las ideas democráticas y el marxismo. Claro. ¿No? Entonces eran tironeos, ideologías muy fuertes, ¿no? Entonces, estos hombres de iglesia, que no tenían ninguna simpatía por el fascismo, veían a la democracia como el gran ideal de estructuración de una sociedad. Que en tiempos de fascismo había que pensarlo eso. Claro. Había que pensarlo y había que predicarlo eso, ¿no es cierto? Y era realmente difícil todo eso, ¿no? De hecho, muchos sacerdotes iban presos, es decir, se perseguía a la iglesia, ¿no es cierto? Cuando uno lee la vida de Pablo VI ve que amigos de él lo ponen presos, sacerdotes, laicos, a los que él asesoraba, ¿no es cierto?, por sus ideas democráticas, ¿no es cierto? Es notable que después de tantos siglos los cristianos sigamos teniendo ese desafío, ¿no?, de sostener las ideas, de sostener esos principios que te pueden llegar incluso al martirio, ¿no? Es notable que el signo siga siendo ese, ¿no? Usted hablaba recién de persecuciones, yo pensaba en las persecuciones que como argentinos hablamos a veces de la iglesia, en la época de Perón, la nueva época de Perón, y en realidad venimos signados por, parecería ser un anticipo de que la verdad acarrea consecuencias, ¿no? Claro, exactamente. La verdad, tratar de buscar la verdad no es gratis, y está bueno que no sea gratis, porque la verdad es un objetivo supremo a seguir y a buscar, ¿no? De alguna manera el papado lo que tiene es eso, es la sucesión de Pedro, que en el tiempo es una garantía de que las verdades de Jesucristo siguen siendo vigentes, ¿no es cierto? Pero nos falta Juan Pablo II. Hay algo puedes decir vos, porque Juan Pablo II ha tenido una relación de contemporaneidad. ¿Cómo te impactaba la personalidad de Juan Pablo II? Juan Pablo II me impactó mucho, primero la capacidad de convocatoria que tenía. Yo no había seguido hasta ese momento las historias de los papas ni a los papas. También Juan Pablo II asume cuando yo era jovencito, no era chico en realidad, joven. Entonces me sorprendió, conocí un papa que no era el papa que me había contado mi abuela. Mi abuela me contaba de los papas príncipes, no de los papas cercanos. Me pareció hasta la juventud de Juan Pablo II algo que fue un signo en la iglesia. Juan Pablo II asume a su vez joven. Me pareció que él traía una historia de un mundo que había que cambiar. Y eso en algún punto fue un objetivo también en mi adolescencia y en mi juventud, el pensar que el mundo era factible de ser cambiado. Una relación
distinta con la política y con los gremios y con la igualeza y toda esta cosa en la que él entraba y salía, ¿no? Porque por lo menos así lo entendía yo, ¿no? Que él entraba y salía de los temas y después, bueno, las consecuencias prácticas de un papa que predicaba algo que en el mundo sonaba distinto, ¿no? Que fue, por ejemplo, entre otras cosas, la caída del muro, o sea, esta Unión Soviética que se termina desmembrando. Yo en ese momento, sin revisar hoy si era correcto o no, yo lo estoy contando como lo veía, ¿no? Yo veía un papa que había dicho y ponía en gestos cosas que habían sido capaces de transformar la realidad. Esto es lo que yo percibía de él. Pues fíjate, volviendo a la intervención del Espíritu Santo, así como lo veíamos antes en Juan 23 y Pablo VI, el Papa Wojtyła es bien representante del siglo pasado porque estuvo bajo la égida del nazismo y bajo la égida del comunismo. Las dos grandes ideologías ateas, y opuestas a la visión de la Iglesia, pasaron, él compartió su vida con esas ideologías. O sea, ya tuvo el sufrimiento de su fe, teniéndola que manifestar en contextos ideológicos muy adversos, ¿no? Y ahí el Espíritu Santo actúa en esos cardenales, en el cónclave, para decir, bueno, necesitamos un papa que venga de esa extracción, que sea como un símbolo de todo lo que ha sido la opresión de las grandes ideologías ateas, sea una expresión de haber resistido esas grandes ideologías. Por eso cuando viene Juan Pablo II, la sensación que tenemos es que un tanque subía al papado, ¿no es cierto? Claro, Era sí. una personalidad de esas que había sido una personalidad resistente, ¿no? Resistente, y bueno, y evidentemente eso se manifestó muy fuertemente. A mí, así como vos diste tu semblanza, la semblanza para mí era ante todo un hombre de oración, ¿no? Yo tuve oportunidad de hablar varias veces con Juan Pablo II, fue el papa de mi episcopado prácticamente, ¿no? A usted lo ordena, lo nombra Pablo VI. Pablo VI, pero inmediatamente muere, al año de ordenarme a mí muere, de designarme a mí muere. Y, o sea, prácticamente todo mi tiempo fue con Juan Pablo y un poquito con Benedicto. Claro. Pero lo que más me impresionó era esto, un hombre de oración. Incluso la gente decía que en esa capilla se lo oía gritar al Papa, ¿no? Cuando estaba solo, como gritos esos gritos que salen del fondo del corazón, ¿no es cierto? Gente que estaba muy cercana a él. Después, un hombre con una muy claramente, una mente muy clara, un filósofo, un tipo sabía filosofía, un gran filósofo, un gran teólogo, y por lo tanto tenía la cabeza y también un hombre de una gran voluntad. Nosotros lo vemos ahora en Francisco. Juan Pablo II era muy parecido a Francisco en ese sentido, ¿no? Es decir, o Francisco muy parecido a Juan Pablo II. Sí. Pero uno lo veía enfermo y luchando. Es decir, además todo lo que tuvo que sufrir en su vida, el atentado a su vida, las intervenciones quirúrgicas, la enfermedad al final, y uno veía que ese hombre resistía, ¿no? Tenía esa fuerza interior para poder resistir a todo lo que la vida y lo que Dios le planteaba, ¿no? Y cómo Dios, ¿no?, a esos hombres que los hace santos les da la posibilidad de sufrir, pero de tener entereza, una entereza cristiana en medio del sufrimiento, ¿no? Por eso, tanto por su vida personal como por su predicación, ha tenido encíclicas importantísimas, ¿no es cierto? Encíclicas algunas de carácter espiritual, por ejemplo, una sobre el Espíritu Santo, extraordinaria encíclica Domino Vivificantem, y otras encíclicas muy fuertes sobre el tema social, ¿no es cierto? Es decir, o sea que abarcaba su visión abarcaba todo el panorama de la espiritualidad y el panorama también de la vida social, ¿no es cierto? Ahora, para aclarar un poco, si me lo aclara a mí, se lo aclara también a la gente, ¿estos papas son santos porque fueron papas? ¿Fueron papas porque eran santos? A ver, ¿qué hace santo a un papa? Bueno, eso es una pregunta que no tiene una sola respuesta, ¿no? Porque también nos podemos preguntar qué es lo que hace santo a un ama de casa, o qué es lo que hace santo a un profesional, qué es lo que hace santo a un trabajador. Es decir, hay una acción de Dios
que es la que da la santidad. La santidad es un don, entonces viene de arriba. El tema es si uno pone o no pone resistencias a esto. Entonces un papa, evidentemente, cuando es elegido para una misión tan importante, lo primero que él tiene que experimentar es: me tengo que poner acá en las manos de Dios, tengo que poner ninguna oposición, ninguna resistencia a lo que el Espíritu inspire y por los caminos que el Espíritu me lleve, ¿no? Por ejemplo, Juan Pablo II fue... Te quiere todo el mundo, Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque recorrió todo el mundo. Claro. Y esa es una inspiración muy fuerte. Y bueno, la santidad de él por ahí se manifestó en eso. Yo quiero estar en el mundo, no quiero ser el papa que esté solamente en Roma, ¿no? Y bueno, por eso digo, por un lado la santidad es un don, Dios te da ese don y uno lo tiene que saber recibir, ¿no es cierto? Y ahí está un poco vamos a decir, la síntesis entre la acción de Dios y la libertad humana, ¿no? O sea que no es obligatorio ser papa o ser religioso para ser santo, esto es lo que está explicando. No, lo que es más que obligatorio es, diríamos, es como la condición natural del cristiano querer ser santo. La condición natural del cristiano es querer ser santo. ¿Queremos ser santos? Tenemos que querer ser santos. Dios quiere que seamos santos. Y usted dice que se puede. Y se puede. Y Dios quiere que seamos santos. Y esto lo podemos dar como cierre a todo, ¿no? Dios quiere que cada uno de los que están escuchando sean santos, tengan una vida de santidad. Y con lo que hemos explicado, es muy claro que la santidad no consiste en estar todo el día rezando, sino tener una vida que responda a las circunstancias que Dios les plantea de una manera evangélica. Esa es la santidad. Bueno, muchas gracias y voy a tratar de anotar la receta. Ahora nos quedamos y anoto la receta a ver si me sale. Gracias, monseñores.